comer a la gente. Y no hubo más mal en aquella olla. Dios bendiga su palabra. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Muy bien. Esta historia de la famosa comida que hizo Eliseo con los criados y con toda aquella gente, con los jóvenes profetas, la Biblia dice que en aquel tiempo había una clase de escuelas de profetas. Había varias de ellas, creo que eran 3, las que había en el Viejo Testamento, y una de ellas estaba situada en Gilgal. Amén. Y en esta escuela de profetas, la Biblia dice que había aproximadamente, lo dice un poco más abajo, casi 100 jóvenes profetas que estaban con Eliseo. A mí me sorprendía, Miguel, que hace tantos años, en aquel tiempo ya se preocuparan de tener una escuela para educar, para enseñar y para corregir a los jóvenes profetas que querían seguir el ministerio de los profetas que Dios había mandado en Israel. Y yo decía, escuela de profetas, ¿cómo puede uno aprender a profetizar? Se puede aprender a cantar, hay escuelas para cantar, hay escuelas de 1000 formas, hay escuelas o ensayo para ver si uno vale para el ministerio, hay escuelas de muchas formas, pero ¿cómo puede haber una escuela de profetas? ¿Acaso alguien podría aprender a profetizar? No, yo he entendido por la palabra y por medio de examinar la Escritura que la escuela de profetas era como el seminario que hoy se está haciendo para aquellos jóvenes que se les dé un llamado, que ya tienen ese llamado, que se ha visto el llamado, y los ensayos o el seminario bíblico es para enseñarle a algo que ya tienen. No se puede aprender a ser profeta. Tenían el llamado, pero tenían que aprender las formas, cómo trabajar en este ministerio. Y el mejor ejemplo le tenemos en Samuel. Dios llama a Samuel, lo quiere llamar como profeta para hablarle, sin embargo, en su juventud desconoce la voz de Dios. Y le llama, Samuel, Samuel. Y la Biblia dice que Samuel, en su ignorancia, se dan cuenta, va donde Eli, el sacerdote, y le dice, ¿me has llamado mi Señor? Le dice el sacerdote, no, yo no te he llamado, vuelve a tu cama. Vuelve a su aposento, le vuelve a llamar Dios, y le dice, Samuel, Samuel. Y de nuevo, el inexperto Samuel se acerca donde el sacerdote, creyendo, aleluya, que es Dios el que le llama, que es el sacerdote el que le llama, y cuando por tercera vez se da cuenta de que el Señor le vuelve a llamar, aleluya, él tiene que decir, mira, cuando hable, yo creo que quiere hablarte Dios. ¿Se dan cuenta para qué sirve una escuela de profetas? Para hacerle entender que sepa diferenciar cuál era la voz de Dios y cuál era la voz del hombre. ¿Cómo es posible que un joven, por muy joven que sea, pueda confundir la voz de Dios con la voz del sacerdote? Yo no sé la voz que tendría Elí, el sacerdote, pero perdonadme, no se puede comparar con la voz de Dios. Que oír la voz de Dios tiene que ser algo diferente. Por eso hacía falta en aquel tiempo una escuela de profetas para enseñarle que no todo lo que se oye es la voz de Dios. Porque últimamente hay mucho profeta aficionado y mucho que jugó del jovencico al veo, y en esta época se cree que esto sigue siendo un juego, y de cuando en cuando ven, y de cuando en cuando dicen, perdóname hermano, a mí Dios nunca me dio bien el don de profecía, y se lo pido al Señor, porque para mí lo más fuerte que hay es cuando un profeta, un hombre se pone en pie y dice, así dice el Señor. En serio, señores, yo entiendo que hay una profecía que es la más segura. Yo cuando estoy predicando la palabra digo, así te dice el Señor, y esta palabra es para ti, y me atrevo, porque estoy ministrando la palabra. Pero cuando alguien recibe una palabra para alguien, con esa firmeza y esa seguridad, hermano, es muy fuerte decir, así te dice el Señor, porque hay mucha gente que se puede confundir, pero Dios nos ayude a saber oír la voz de Dios como hay que oírla. Hoy más que nunca necesitamos ver la gloria de Dios. Hoy más que nunca necesitamos ver el poder. Hoy más que nunca la oración de los siervos y
pregunta es, ¿por qué hay tanto silencio? Necesitamos ver la voz de Dios. Por eso pido, por favor, que ya que estamos viviendo un momento de tanto silencio y de tantas cosas que no entendemos, por lo menos, señores, que nadie juegue con los sentimientos del pueblo. Que cuando uno ponga palabra de Dios, la ponga, porque te digo algo, cuando Dios habla, se cumple. Amén. Amén. Cuando Dios habla, se cumple. Amén. Y lo que Dios dice es verdadero. Es una palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántos lo creen? Levanten su mano y digan amén. Cuando alguien te hace una palabra, que vienes con necesidad, que nadie sabe nada, y alguien te dice así, te dice el Señor, y le estás diciendo lo que has amado en casa, lo que no sabe nadie, y Dios te va trayendo una solución. Creo en la profecía, creo en la palabra, pero creo también en el temor de Dios, señores. Hoy necesitamos hacer bien al pueblo. El pueblo necesita oír la voz de Dios, pero con claridad, con nitidez. Reprendo hoy todo aquello que no sea de su gloria. Amén. Y declaro, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando, y Dios sigue teniendo para palabra para Chacuaga. Lo creo en el nombre del Señor. Amén. Cuando lo creen, levanten su mano y digan conmigo, amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Ya saben las niñas que tengo, ¿no? Le he dicho los nombres. Pues me vino un profeta medio loco, peinaba a raya. La culpa tuve yo por dejar de entrar en casa. Adiós, Saya, adiós, Jamba. ¿Qué pasa, hermano? Vamos a tomar café. No puedo, hermano. El Espíritu Santo me está hablando. Santo, ¿y tu esposa? En la cocina, haciendo cafecito, unas pastas, llámala. Digo, qué mala tarde no estás. Mi alma talada. Hermana, te llama aquí el hermano. Recibe palabra. Dios te concede tu petición. Te va a dar el Señor un niño. Le pondrás por nombre Elías. Digo, no me gusta mucho el nombre, pero bueno. Si es niño, palabra que se lo pongo. Y se dijo, 2 mellizas, hermano. ¡Ay! 2 mellizas. Si viene Batis. No he vuelto a verle. No he vuelto a verle. Y creo que se atreva a venir para casa. ¿Pero tú crees, hermano, que alguien puede jugar con los sentimientos de una persona? ¿Pero tú crees que se puede hacer mal? Menos mal que mi compañera, la Conchi, la conoce. Pues es una sierva, pues como tiene que ser. Pero ¿sabes cuánto mal se puede usar por usar cosas que Dios nos ha dicho? Pero ¿sabes cuánto mal se puede hacer a una persona? Encima, es que Dios me dijo. No, Dios no lo dijo Él. El de la raya en medio. Que la raya le quite de así un hachazo. Espiritualmente hablando. Que no, que si Dios lo dice, se cumple. No podemos perturbar, señores, que no. Que en aquel tiempo hay escuela de profetas y ahora es cuando estamos nosotros empezando a hacer seminarios bíblicos después de 40 años que llevamos en Filadelfia. ¿Cuánto en el año nos tendrían? Escuchen, creo en la palabra de Dios. Creo que Dios habla. Creo que Dios tiene una palabra verdadera. Que cada uno ponga el máximo interés y digo que Dios anime los dones en nuestra escuela. Que Dios levante profetas. Que Dios levante gente que descubra la necesidad. Pero señores, que sea Dios el que hable, que sea Dios. Que sea Dios, que sea Dios, que sea Dios. Apláudele si lo crees conmigo. Gloria al que vive. Estaba de pastor en una iglesia. Se ocasionó un problemilla. Recién entrado. Había gitanos mayores que después de los cultos se iban a los bares y cogían la del perro. Eran ancianos, ofrenderos, diáconos. Jugaban la partida como quieras. Yo he entrado y llevo unos meses. Y le digo a los obreros, hermano, ¿cómo es posible? Y dice, hijo mío, si es que aquí ha habido un montón de pastores y nadie dice nada. Digo, bueno, es que yo llevo orando unos días. Y yo ni soy mejor, ni soy peor que ninguno. No más. Pero es que a mí me pone cara el Señor. Y yo estoy viendo que el Espíritu Santo me redarguye a que tome cartas en el asunto. No es sencillo el tema, pastor. Son ancianos, llevan mucho tiempo viniendo al culto. No va a ser
hermanos, vamos a que Dios nos dé prudencia, con mucho respeto, con cariño. Vamos a tratar de hacer una reunión con ellos y hablarles, decirles que no está bien el lugar que están ocupando y esa actitud de vida cristiana no acompaña